Todo muy bien. ¿Tú cómo vas, Paula? Súper bien por acá. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de A5X en esta sección sobre liderazgo. El día de hoy vamos a hablar de un libro súper interesante de los mismos autores de Extreme Ownership, Jocko Willink y Leif Babin, que es La dicotomía del liderazgo o en inglés The Dichotomy of Leadership. Esta habla de algo súper particular para todos los líderes en general y es la importancia de los balances, ¿cierto? Del equilibrio. La palabra dicotomía como tal según nuestro diccionario, ¿cierto? Es la división de un concepto o de una materia teórica en dos aspectos, esencialmente o especialmente más bien cuando son opuestos o están demasiado diferenciados entre ellos. El libro lo dividen en tres partes realmente, que son balancear a las personas, balancear la misión, que llaman siempre, porque la analogía viene siendo la misma, todo este tema de los militares y demás, y balanceando tu vida o balanceándote a ti mismo realmente. Mm, yo quisiera comenzar preguntándote, Dani, ¿por qué consideras que es importante que existan estas dicotomías? Mm, Yo no diría que considero que es importante que existan, pero son cosas que van a existir eh, por el simple hecho de que para poder liderar bien no existe un solo camino que sea el correcto, sino que siempre va a existir esa conciencia de saber cuándo te vas para un lado y cuándo te vas para el otro. Y eso es lo que es la dicotomía, ¿no? Cuando tienes en una balanza dos temas que ninguno de los dos lados parece ser totalitariamente correcto, o no siempre por lo menos. Entonces, pues aquí vamos a hablar de temas como, y es un tema que justamente en esta etapa de la empresa y en esta etapa de lo que nosotros estamos haciendo, es muy importante, que es cuando estás en el tema del micromanagement, o sea, cuando estás metido de verdad en cada una de las tareas que está haciendo el equipo, versus cuando dejas ir y dejas que el equipo coja esa autonomía de poder trabajar ellos con libertad. Y eso es una dicotomía, ¿no? Porque tienes a un extremo estar muy, como dicen, como tener la gente muy apretada y estar muy encima de ellos, y en el otro lado estás simplemente en dejar soltar las riendas y dejar que el equipo sea el que lidere. Entonces, creo que en ambos casos, ahí es donde se presenta la dicotomía y no hay una respuesta correcta, absoluta, como no. Y hay gente que se puede ir más para un lado, gente que se puede ir más para el otro, pero lo que he aprendido es que es de saber escoger los momentos, saber escoger cuál de esas aplicas y a qué medida lo aplicas, dependiendo el contexto. Entonces, pues las dicotomías existen para que precisamente puedan existir personas que sobresalen en el liderazgo. Y las que sobresalen son aquellas que son capaces de balancearse dentro de esa dicotomía dependiendo del contexto. Ok, yo pienso que ahí está como la clave, ¿cierto? Y pues creo que esta fue una discusión que tuvimos hace un tiempo y es la diferencia entre equilibrio y balance, ¿verdad? Porque la dicotomía lo que plantea es lo que tú mencionas, el balance entre una cosa y la otra. El equilibrio es que las dos se mantengan al mismo nivel. El balance implica que puede que uno esté subiendo y bajando, ¿verdad? Pero en la realidad nunca vas a estar 100% equilibrado. Vas a estar balanceándote para no caer en ninguno de los dos extremos. Entonces me parece clave también aclarar esa parte, que la dicotomía lo que plantea no es un equilibrio, sino un balance realmente. Ahora yo pienso que ahí la pregunta que podríamos hacer entonces sería, ¿cuál es la clave para que no caigamos en un extremo? ¿Cierto? Para que no se desbalancee realmente. Pero volvemos a lo mismo, yo creo que ni siquiera los extremos son malos. O sea, existen casos en los cuales ser un micromanager, o sea, estar verdaderamente muy controlando cada detalle es importante, y es la herramienta correcta a usar, entrar en ese, digamos que en ese lado y desbalancearlo de esa manera. Como que existen casos que está bien estar 100% delegando una tarea a su 100%, y digamos que no tener manejo sobre ella. Entonces,
yo creo que el tema del balance está bien porque pues nos podemos ir para un lado, nos podemos ir para el otro, nos podemos ir a un 60% hacia un lado, un 70% hacia el otro, y ahí es donde está esa capacidad del líder de poder escoger en qué punto termina y en qué punto es capaz en qué punto, cómo puede leer la situación y entender en dónde caer en esa dicotomía. Ok. Pues yo ahí digamos que no estoy muy en acuerdo. Yo creo que los extremos sí son negativos, ¿cierto? Si se llega al extremo como tal, porque lo que el libro plantea es que si bien hay momentos en los que yo me tengo que inclinar por completo hacia un lado, lo importante es no quedarme ahí, ¿verdad? Es decir, como tú lo mencionas, el micromanagement, por ejemplo, que eso entraría, creo que la dicotomía sería la de hold people accountable, but do not hold their hands, que es como mantener a la gente responsable, pero sin atarles las manos. ¿Cierto? Y es, yo tengo que estar ahí pendiente, yo tengo que ser quien ejecuta, yo tengo que ser quien hace, pero yo también tengo que empoderar a los demás para que hagan. Entonces puede que por momentos, puede que dependiendo de la misión o dependiendo de la tarea, yo tenga que irme al extremo de que yo tengo que manejarlo completamente. Pero lo que pienso que no puede permitirse un líder es caer en pretender siempre manejarlo todo, que ese es el extremo, ¿verdad? Es realmente querer siempre caer hacia el mismo lado de la balanza. Claro, pero sí, eso es lo que estamos diciendo. O sea, en algunos casos la situación va a decir que sí te vayas a ese lado, pero en la mayoría de los casos no. Y un líder que se quede simplemente en uno de los lados, no estás cogiendo la herramienta para la situación, simplemente estás cogiendo la herramienta con la cual se siente más cómodo. Hay gente que se siente más cómoda solo con el micromanagement, hay gente que se siente más cómoda simplemente dejando ir y que el equipo haga lo que piense que está bien. Ujú. Son rasgos muy marcados en diferentes tipos de personalidades, pero el buen líder aprende a detectar, bueno, primero, cuál es su inclinación natural y segundo, eh, cómo la contrarresta y es capaz de salirse de su inclinación, leer la situación y aplicar el método que más se ajuste a esa situación. Ok, perfecto. Ahora, de las dicotomías que se plantean en el libro, que no sé si quieras que las mencionemos una a una o si simplemente nos quieres contar de pronto cuál es en la que tú más consideras que la gente tiende a los extremos, ¿cierto? Puede ser, podemos empezar por las de balanceando personas o balancing people. No, si quieres hacemos un repaso rápido de cuáles son para que la gente las entienda, porque muchas personas que nos escuchen puede que no hayan todavía leído el libro completo. O si quieres, haces un repaso de esos y ya yo te digo cuál es la que más creo que en la que más la gente se puede sufrir. Súper, hablemos entonces de la primera parte que sería balanceando personas. Ahí se plantean cuatro dicotomías. La primera es la dicotomía o the ultimate dichotomy y básicamente plantea el equilibrio entre el preocuparse por las personas o el caring, tanto hemos hablado del caring, versus el mantenerse enfocado en los resultados, ¿cierto? Es decir, este balance que se debe encontrar entre la preocupación por el otro o el amor por el otro, pero sin caer realmente en dejar de lado a lo que se quiere llegar. La segunda viene siendo el extreme ownership versus el decentralized command, que es básicamente el apropiarse de las cosas, pero aprender a delegar también. Un poquito de lo que estábamos hablando también. Resolute but not overbearing, es decir, decidir pero no dominar realmente. Y when to mentor and when to fire, que es cuando tomarse el tiempo de entrenar o mentorear a una persona y cuándo dejar ir a esa persona definitivamente. Claro, Esos vienen yo, de yo los creo, cuatro de balancear personas. sí, yo creo que podemos dejar ahí y hablar esto en el segmento para los líderes que ya están manejando un equipo, si sea un equipo pequeño. Creo que yo veo aquí muchas de esas dicotomías día a día en el trabajo y todas son difíciles creo que uno como líder, uno pasa la mayor cantidad de tiempo en estas dicotomías y, y son bien interesantes. Entonces, cuándo mentorear y cuándo dejar ir es, es algo bien interesante, es algo que pasa muy frecuente. Y vuelvo, acá se reitera, ¿no?
hay que entender el contexto y los contextos van a ser muy diferentes. Y aquí, digamos, pongamos varios casos. Un caso, tú contratas una persona en un rol inicial, un rol que está muy dado para que entre, aprenda y pueda dar lo mejor de sí. Si tú contratas una persona en un rol, en uno de estos roles, estás esperando que vaya a haber mucho mentoreo y eso va a ser, hacia ese lado te vas a inclinar. Por ejemplo, en este caso de la dicotomía. Pero el otro lado de la balanza y cómo leer una situación que puede llegar a ser diferente es si tú contratas una persona que se supone que ya debería entrar como líder o como una persona de alto rango en la empresa o de alto rango en su rol que se está buscando, tú vas a esperar mucho menos mentoreo a esa persona y mucha más acción, mucha más resolución en las tareas. Entonces, el contexto tan solo de entender el rol y la situación te va a guiar mucho sobre cuál es la mejor manera de realizar o de qué manera, en qué lugar caes en esta dicotomía, en esta balanza. Te vas, obviamente, si es una persona en un rol inicial, te vas obviamente mucho hacia el lado del mentoreo. Buscas que hayan ciertas cualidades innatas que tenga y después vas a entrar a mentorearlo en muchas áreas. Y por el otro lado, si tienes esta persona que ya la estabas contratando para cumplir unas expectativas grandes, pues vas a querer más bien, si no se cuenta con esas expectativas, fire quick o dejar ir lo más rápido posible y buscar otra persona. Entonces, solo para ver este tipo de cosas son cosas que pasan mucho y en especial esa es una que los líderes de empresas que ya tienen, que están pensando en construir equipos, es una de las más difíciles y sin duda es una de las responsabilidades más grandes del líder y es tener la gente correcta, es en el rol correcto, es una de las tareas más importantes, pero también difíciles que puede tener un líder en su día a día. Y las otras dos sobre el extreme ownership contra digamos que ser esa persona que tiene la responsabilidad versus delegarle la responsabilidad a otra persona, esa es interesante porque extreme ownership no nos dice a nosotros, o el hecho de tener pues, la responsabilidad total como líder, creo que el líder nunca la pierde. Lo que hace el líder es delegar tareas para que otras personas, digamos, las puedan tomar entendiendo que siempre y al final del todo va a ser su responsabilidad el resultado de esa tarea. Ujú. Entonces, si se delega, ahí es donde el líder entra también en otra dicotomía. ¿A quién se lo delegué? Es una persona que ya ha hecho este tipo de tareas en muchas ocasiones y tiene un récord de éxitos en este tipo de, de tareas. Si lo tiene, puedo soltar mucho más las riendas y dejar que la persona repita la fórmula que ya sabemos que le funciona. Ahora, si Sí. yo como líder leo la situación y digo, se lo acabo de delegar a una persona que es su primera vez, pues si estoy leyendo esta situación probablemente no vaya a tomar esa misma solución y no vaya a decir, ah, no, voy a delegar, voy a soltar y voy a esperar a que me entreguen. Con lo contrario, voy a empezar a delegar, pero sí voy a estar pendiente de esos resultados. Entonces, veo, creo que son cosas que pasan constantemente y veo en muchos casos líderes que toman las malas decisiones y que a una persona que apenas está empezando le delegan y le sueltan por completo, como a personas que ya claramente tienen mucha experiencia y han sido exitosos en varias ocasiones en algo, están ahí encima, digamos que no dejando que cumplan el proceso que ya saben que es efectivo. Entonces, Sí. es mucho de leer las situaciones y la verdad, todas las veo todos los días. Ok, ok. Bueno, em, ahí mencionaste cosas bien interesantes que creo que se conectan un poquito con la parte de balancear la misión, ¿cierto? En el balance de la misión se plantean también cuatro dicotomías, que son entrenar fuerte, pero entrenar inteligente, ¿cierto? Que es train hard, but train smart. Está ser agresivo, como aggressive en inglés, que no tiene esa connotación violenta para nada, pero sin caer en el ser temerario o peligroso o de pronto ser insensato, que es aggressive, not reckless. Está el ser disciplinado, pero no rígido, ¿cierto? Y está el mantener a la gente responsable, pero sin amarrarle.
De estas cuatro, me parece que se conectan varias con cositas que acabas de mencionar, pero no sé si hay alguna puntual que tú digas, esta la veo casi que todo el tiempo, o también ves las cuatro en todo lado. Y sí, sí, son temas que son muy complejos y, y volvemos al mismo tema. Es mucho de leer la situación. Acá, por ejemplo, eh, sé disciplinado pero no rígido. Es lo mismo, tú tienes, y tú, las personas que puedan estar escuchando esto y pueden pensar en esos perfiles que pueden ver en sus trabajos, puedes tener una persona muy disciplinada, pero que si se salen las cosas de plan, se salen las cosas, es incapaz de tomar acción porque el plan se destruyó. Pero cuando hay plan, son las personas que más lo pueden ejecutar, digamos que paso a paso. Y Ujú, acá lo que busca un buen líder es poder manejar ambas facetas. Un buen líder debe tener plan, un buen líder tiene que manejar la disciplina, tiene que ser ejemplo para los demás de que día a día maneja rutinas, tiene buenos hábitos, pero también un líder tiene que ser esa persona que cuando estamos, y muchas veces en la empresa nosotros tenemos lo que se llama como war mode o modo de guerra, y el modo de guerra es cuando hay una entrega grande, cuando tenemos problemas grandes con los clientes, entramos a un modo totalmente diferente que se sale de todos los planes que nosotros tenemos, que se sale todo de la disciplina y los rituales y las ceremonias que nosotros normalmente manejamos y entramos en un modo donde estamos improvisando todos, pero aquí, por ejemplo, tomamos un punto que hablo mucho con un colega y es que cuando estamos jugando en deportes, sea baloncesto, fútbol, deportes de equipo, muchas veces los jugadores empiezan a jugar con la fe y la confianza de, digamos, de practicar tanto el deporte con sus compañeros que muchas veces pasan la pelota a un lugar sin ni siquiera ver, porque tienen ya a ese compañero en ese lugar, ¿cierto? Tienen a ese ujú, colega, a ese teammate en ese lugar. Y el modo de guerra es ese modo donde ya no tienes la disciplina, no tienes ese paso a paso estructurado que tienes normalmente para trabajar, pero tienes la confianza de contar con un buen equipo y eres capaz de improvisar. Entonces volvemos ujú. al punto de la dicotomía y cómo el líder es capaz de balancearse dentro de esas dos cosas. Esa es una de las que me parece que la gente puede caer más en eso. Y volvemos al punto de tener la gente correcta. Hay gente que no es capaz con un tipo de cultura donde en ocasiones se pierden los procesos Ujú. y no son capaces de improvisar. Pero claramente, y más si nosotros aquí nos ponemos a hablar un poco del tipo de empresas, por ejemplo, con las que nosotros más trabajamos en Cinco, que son estas startups, que obviamente, y hace poco también lo escuché, estamos en una etapa donde en muchas ocasiones nos salimos de todo proceso, pero a la final también intentamos jugar como si fuéramos una gran empresa como lo es Facebook o Google. Queremos tener los procesos de una gran empresa, pero entendiendo que no estamos en el punto y muchas veces vamos a perder la rigidez y es momento de improvisar. Entonces, solo me acuerdo que esta semana escuché un comentario de esos y veo que es fácil caer en estas dicotomías. Muy de acuerdo. Y yo pienso que esa dicotomía puntualmente es algo que uno puede aplicar, bueno, todas las dicotomías en general, pero este tema de la disciplina y la flexibilidad es algo que también se puede ver desde el liderazgo a nivel personal, ¿verdad? Y es estas personas que cumplimos de pronto, que somos, tenemos rutinas, que tenemos una disciplina, pues de levantarnos temprano, de comer a ciertas horas, de hacer ciertos deportes. ¿Cómo se evita caer también en la rigidez a nivel personal? ¿Cómo se juega un poquito más con la flexibilidad sin caer en la indisciplina? Mm, no, yo creo que pueden llegar a ser varias cosas. Uno, dentro del ejemplo, si lo comparo con la empresa, nosotros tenemos claros momentos donde etiquetamos una situación como un modo de guerra. Yo creo que Ujú, en la vida personal tú tienes también modos de guerra o tienes o modos, etapas, ciclos
que pueden ser, hablamos los ciclos, ciclos pueden ser cortos, pueden ser un día, ciclos pueden ser una semana, ciclos pueden ser un mes, siempre y cuando siempre se mantenga por debajo del promedio. eh, Son ciclos donde muchas personas podemos entrar en diferentes sintonías. Puedes tener días, y tú puedes tener ciclos planeados, como lo tenemos también muchas veces en las empresas, donde tú dices, listo, tenemos 8 semanas de trabajar bajo esta disciplina y al final, cuando se acerca la entrega, tenemos 2 semanas de modo de guerra. Ujú. Y yo siento que ese tipo de cosas son buenas y es chistoso, ¿no? Porque tú dices, bueno, tienes una flexibilidad planeada, ¿acaso eso no es rigidez? Y la verdad es que no, porque tú puedes tener, por ejemplo, semanas que son ciclos, donde tú digas, listo, de lunes a viernes o de domingo a viernes, tengo estas rutinas y el sábado es libre. ¿Libre en qué sentido? El sábado me levanto y no tengo nada que hacer. Y eso me puede llevar a hacer muchas cosas, porque como no tengo nada, pues o de verdad no hago nada o de verdad hago tantas cosas que simplemente hago muchas cosas. Entonces, tú puedes tener días donde improvises, pero está planeado, ¿no? Y tú puedes acomodar los ciclos de tu vida como mejor te queden. Puede ser semanal, donde tú digas 6 días de la semana tengo esta estructura y un día no. Como también puedes decir, no, lo voy a hacer mensual. eh, Tengo estos días y el último fin de semana del mes es totalmente sin libreto, sin nada y hago lo que suceda. Entonces, hay muchas maneras de no caer 100% en rutinas sin fin, eh, que nos pueden dar este tipo de libertades y este tipo de cosas. eh, y también, hacia el otro punto es tener la conciencia para saber que, y yo creo que aquí nos vamos un poco más filosóficos, Ujú. eh, y lo he hablado en algún momento, el tema de los estoicos, entender qué tantas cosas podemos controlar y qué cosas no. Y cuando tenemos ese entendimiento, ese conocimiento, sabemos que en la etapa de planeación intentamos controlar o adaptarnos a todo lo que pueda suceder, pero muchas de esas cosas no las vamos a poder ver y van a estar fuera de nuestro control. Y lo mejor que podemos hacer siempre en cada uno de esos casos es tomar la mejor decisión en el momento, es improvisar. Entonces va un poco en la conciencia, como también va un poco en planear. Y aquí se reitera que es, tú planeas también tener estos espacios donde no tienes un plan. Ok. Digamos que yo en este punto recalco mucho el tema de la flexibilidad planeada, ¿verdad? A mí me parece, por ejemplo, que a nivel personal, cuando uno tiene hábitos, cuando uno cumple con ciertos rituales, ceremonias o rutinas, como a la gente no le gusta decir, em, uno realmente puede darse esos mismos espacios de decir, ok, yo voy a planificar mi semana o mi mes o qué sé yo, un periodo de tiempo en los que cada 2 semanas o cada semana yo me voy a dar un espacio para improvisar, para hacer lo que quiera, para no hacer nada, para descansar. Y también pienso que algo importante, y esta parte simplemente la recalco, es entender que la disciplina no es simplemente productividad, porque mucha gente o es productividad, pero la productividad no es necesariamente estar todo el tiempo haciendo algo, ¿verdad? Sino también a veces parar a tomar impulso para poder seguir haciendo. Y es la importancia de el descanso y de los espacios de creatividad y de los espacios de desconectarse un poquito y lo importante que juegan estos espacios en tu día a día y en tu disciplina diaria. Entonces creo que son dos cosas que quería mencionar en este punto, ya que tú lo mencionaste también. Ahora, Sí, hay una seguro. tercera parte que es balancearte a ti mismo, ¿cierto? Y creo que ahí, por eso también lo mencionaba, como conectando con esta tercera parte del libro. Las cuatro dicotomías, uy, las cuatro dicotomías de este punto son el balance entre ser un líder y un seguidor, el balance entre planear y no sobreplanear, es decir, no quedarse en planear y planear y planear,
el balance entre ser humilde pero no pasivo y el balance entre estar enfocado pero no desprendido completamente, ¿cierto? Mm. Estos cuatro balances pues todos los dan hacia el tema del liderazgo, pero mucho hacia lo que yo como líder tengo que hacer más que lo que yo tengo que lograr con mi equipo. De esa manera se plantea, es decir, aprender a empoderar a la gente, ¿cierto? Pero también empoderarme a mí y tener el empoderamiento para decidir. Y a la vez, si yo empodero a alguien, tener la capacidad de decir, ok, en este momento yo juego el rol de seguidor y yo voy a hacer lo que tú digas porque tú estás empoderado y yo te empoderé, sin perder o sin tener ese miedo de perder tu estatus, por así decirlo, como líder. Está la parte pues de planear y no sobreplanear, que creo que se sobreentiende. Ser humilde y no pasivo va mucho hacia el tema de saber escuchar las opiniones de los demás, saber tomar retroalimentación, pero no dejarte de tomar decisiones y de tener la capacidad de decidir realmente. Y enfocarse pero no desprenderse, que bueno, viene siendo el tema de estar siempre con la meta en mente, ¿verdad? Pero sin tampoco dejar de lado al equipo, ¿verdad? Sin tampoco dejar de lado eh, las diferentes cosas que pueden ir sucediendo pues en el día a día. Entonces, de estas cuatro, ¿cuál es la que tú consideras que es en la que uno más cae? Eh, Voy a ser como un político y voy a responder a una pregunta diferente. Eh, en realidad, cuando estabas diciendo eso, viendo la primera, lo de ser un líder, sé un líder y no un seguidor, me acuerdo mucho de otra que no está acá, pero es una de las que más veo por el enfoque que siempre le he dado al liderazgo, desde Edúcate, desde 5 y ahora en Fuse, que es sobre el aprendizaje y las metodologías pues, de mentoreo. Y es el hecho de que tú lo podrías ver ahí también, ¿cierto? Como ser un aprendiz versus ser un mentor. Y tú siempre estás en esa dicotomía en un día normal. Tú siempre estás aprendiendo de los demás. Desde la persona más junior o de más principiante, estás aprendiendo de esa persona y le estás enseñando también a los más senior, le estás enseñando a los más con más experiencia. Entonces nosotros siempre estamos en esa balanza y estamos, ¿cierto? Como un péndulo, en un momento hacia un lado, en un momento hacia otro, en este tengo mucha experiencia, aquí me devuelvo porque no tanta. Y esa flexibilidad, hay personas que son buenas en eso y también se conecta mucho con otra palabra que dice ahí abajo, que es la humildad. Y la humildad está en entender la cantidad de información que todavía no procesamos y no conocemos. Y, y tener esa capacidad y el gusto por aprender. Entonces, a mí esta me parece que se conecta perfectamente. Yo la veo más por el lado del mentor y el aprendiz, pero sin duda alguna el líder y el seguidor tienen la misma dicotomía. Y es lo mismo, o sea, tú puedes tener a la persona más junior del equipo, pero cuando hay una misión especial y esta misión es más. Un ejemplo, nosotros podemos, y es un ejemplo que puede ser un poco silly, un poco tonto, pero son ejemplos que tú puedes tener la persona más junior del equipo, que no sé, está recién graduado, o bueno, está apenas empezando su vida, su carrera profesional, Ujú. y en muchos casos esa persona es el seguidor de todos, pero puede que lleguemos en algún momento a una tarea. Ejemplo, muchas veces nos vamos en un offsite, ¿cómo se le dicen? Offsites, en un paseo pues de la empresa donde hacemos actividades y resulta que esa persona es muy buena cocinera, ejemplo. Eh, en ese momento todas las personas del equipo, sean los jefes, sean los líderes, los managers, como se le quiera decir, pueden estar siguiendo a esta otra persona en una de sus habilidades más fuertes, que es cocinar, para ganar la actividad. Y ahí va esa capacidad que deben tener todos para seguir, liderar. Y obviamente, pues como decía, era un ejemplo como más silly, pero los ejemplos los hay en todas las áreas del trabajo y tú puedes tener una persona que sea muy bueno en un área específica, a pesar de ser nuevo, y hay que tener la humildad de decir, listo, sigamos aquí a Pedro, que tiene toda la experiencia del mundo en esto,
le gusta y hasta el momento en el que lidere. Y volviendo, quedándome aquí un poco más de tiempo, un buen líder brinda esas oportunidades para que otras personas tomen las riendas constantemente. Y un buen líder se pone también digamos que de manera consciente y explícita, se pone eh, en el puesto de seguir. Entonces, una de las actividades que a mí siempre más me gustan es cuando tenemos proyectos diferentes que hacemos, es designar a una persona como el responsable, el líder de ese proyecto y también pedirle que me asigne tareas a mí. Digamos que en ese caso la persona entiende que es la persona responsable del proyecto y en el caso yo soy simplemente un recurso más dentro de todos los otros que debe gestionar y yo voy a seguir sus indicaciones, obviamente hasta cierto punto. Si veo que se está saliendo mucho, pues toca actuar en otro papel, pero en su gran mayoría busco poner ese tipo de situaciones para que se puedan desarrollar las habilidades de liderazgo en otras personas y también se gane confianza al ver que el líder normalmente también es buen seguidor y eso les deja saber a todos que hay que trabajar en ser buenos seguidores antes de poder ser buenos líderes. Eh, pero de resto, hay muchas cosas. Creo que la otra de las que es más fácil de entender es la de planear y no sobreplanear. Ujú. Eh, yo creo que la gente cae más fácil en la de eh, en planear poco, más que planear demasiado. Creo que esa es la que he visto últimamente más y también la considero que se presenta más en este tipo de empresas, a los startup, empresas que se mueven muy rápido. Ujú. Pienso que por mucho tiempo como todo, ¿cierto? Es cíclico, la historia es bastante cíclica y tú tienes una, un ciclo, una época de la vida profesional donde se manejaba mucho planning, o sea, mucho planning de un año para intentar ejecutar un proyecto de 3 meses y desde un momento hacia acá se empiezan a crear metodologías ágiles y esas metodologías ágiles empujan demasiado el hecho de precisamente no planear tanto, planear poco y después lanzarse. Pero obviamente como todo, como es ese péndulo que a veces se va mucho hacia el otro lado, yo noto Ujú. que en la cultura de las empresas como actuales y modernas, el péndulo a veces cae mucho hacia el otro lado y se tiende a hacer un poco más, lo que en inglés se llama como reckless o Sí, simplemente como peligroso como vamos, dato. sí, exacto, entonces se tiende a hacer, tener ya esa de como no, vamos sin planear, vamos sin saber para dónde vamos, pero vamos para algún lado. Y escasamente eso tampoco tiene buenos resultados. Entonces tú Ujú. siempre otra vez empiezas a desarrollar esa capacidad como líder de entender cuáles son los puntos, hasta dónde planeas y cuándo empiezas a ejecutar. Y como siempre no hay una sola respuesta, no hay un, un, un ratio eh, mágico que te va a decir, ah, sí, mira, es que es 30% planning, 70% ejecución o 60% planning, 40% ejecución. No hay nada de eso porque cada uno de los diferentes casos amerita diferente ratio de planeación versus ejecución. Entonces, casi que siempre la respuesta con las dicotomías nos va a llevar a Depende. eso, depende de cómo la gente lea la situación. ¿Qué sí podemos darle a la gente en cada una de las dicotomías? De pronto un poco más de herramientas para saber cómo juzgar la dicotomía. Y en el punto de planear versus no planear, hay muchas variables que uno empieza a tomar en cuenta cuando uno va a tomar esa decisión. Listo, estoy planeando, sigo planeando o dejo de planear. Y a mí me parece que aquí los puntos los empieza a definir uno dependiendo de varias cosas. Una muy importante es el riesgo. Y esto lo hemos hablado en otros casos. Si yo estoy planeando, no sé, la construcción de un edificio donde si fallo, pues se cae y puede morir mucha gente, hay un cierto nivel de riesgo más grande y requiere más planeación. Si yo estoy planeando, no sé, la siguiente app de texto
de chat, pues si se cae o si no funciona, no, nadie va a perder la vida. Entonces, es más fácil que yo pueda decir, listo, el planning de esto va a ser más fragmentado que el planning del edificio, porque hay diferentes niveles de riesgo en el resultado que yo estoy intentando construir. Y eso es una de las tantas variables que uno empieza a tener en cuenta cuando, eh, cuando empezamos a gestionar estos niveles de planear versus no sobreplanear. Ujú, Entonces, esta parte me parece. Y la otra es también qué tan desconocido es el terreno. Entonces, en un terreno de innovación y de invención es muy desconocido y planear se vuelve muy ineficiente, porque cuando tú planeas tienes que tener la capacidad de ver hacia el futuro. Si tú estás en la línea donde ya no hay futuro, porque nadie lo ha descubierto todavía, planear ujú. se convierte en un proceso más ineficiente porque estás efectivamente planeando, pues casi como just guessing, o sea, solamente, ¿cómo se dice guessing? Adivinando. Solamente adivinando, correcto. Entonces, todas esas situaciones es algo que ya sé y es de repetir, es algo que tiene muchos unknowns, muchas incertidumbres, te dan indicando el nivel de planning que debes tener eh, y de ahí que escogerlo para no caer en la dicotomía. Ok, muy de acuerdo contigo en ese aspecto. Yo pienso que la clave de la planeación realmente es en entender qué tanto puedo, eh, digamos que predecir, aunque predecir en realidad es imposible. Yo nunca sé qué va a pasar después, pero es no quedarse en ninguno de los dos escenarios. Fíjate que mm, a nivel personal a mí me cuesta más el no sobreplanear. Yo tiendo mucho a ver los mil escenarios posibles y a quedarme en la solución para esos mil escenarios posibles. Entonces, creo que sí, sí depende mucho de la situación, de la persona, de tu forma y tus líneas de pensamiento, cómo se van formando. Y pienso que el punto está en no dejar ni quedarse con lo más básico, ¿cierto? Y decir, hagámosle así, ya que, sino realmente en pararse, parar un momentico y analizar realmente cuál es el riesgo de que yo no me detenga a planear completamente una situación. Pero creo que ahí lo que uno tiene que entrar a medir realmente es el nivel de riesgo en el que uno puede caer, como lo acabas de mencionar. Hay un punto que me parece súper importante y de pronto este no es del último, sino de la parte de la misión, y es sobre las personas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nosotros logramos hacer que la gente participe activamente? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos que la gente participe en el equipo sin volverse operativos? Esto lo pregunto porque es algo que he visto que sucede mucho en varias empresas y es la gente ya se acostumbra a que yo tengo un líder que me dice qué hacer y entonces yo me limito a hacer lo que tengo que hacer y ya, ¿verdad? Me vuelvo operativo. ¿Cómo cómo fomentamos la participación activa de los equipos o de los miembros del equipo para evitar que se caiga en que se vuelvan operativos? Es, es un proceso de entregarles la responsabilidad y es algo como, mira, hay que hacer esto, se da como los lineamientos de lo que hay que hacer y se dice, espero el plan y se le deja, se le dice a las personas claramente que el plan está en sus manos, o sea, ellos tienen que presentar un plan de cómo planean ejecutar o cómo planean realizar la misión. Y yo pienso que aquí entramos a lo mismo. Listo, si tenemos personas que normalmente han sido operativas, pues han sido operativas porque alguien más les planea las cosas. Es de romper ese hábito, es de romper ese ciclo y entregarles toda la responsabilidad. Y es decir, mira, espero el plan el viernes en la reunión que tenemos. Y bueno, entonces yo creo que sin complicar mucho la respuesta, esa sería la manera, el camino más sencillo y que lo entiendan. Otra vez, si son personas que no tienen mucha experiencia en esto porque han sido muy operativas, pues no se van a dejar solas y precisamente puede que presenten el plan la primera vez y sea un desastre y entras en una dicotomía, pero que en este caso la estás aceptando porque estás impartiendo un cambio cultural que es, vas a ser mucho más mentor en este caso, porque las personas van a llegar el viernes con el plan, va a ser un fracaso
y vas a sentarte y vas a decir, mira, ¿por qué lo estás haciendo de esta manera? Y vas a hacer muchas preguntas. ¿Pensaste en esto? ¿Crees que esto sería lo más eficiente? ¿Y qué pasa si sucede esto? Y vas a dejar que ellos vayan viendo otro camino, pero ellos lo ven y ellos lo construyen. Tú solamente estás ahí para que no sigan por el camino que no es. Eh, pero también todo eso, eso va, eso nos lleva a muchas cosas y es probablemente para cambiar una cultura que ya esté muy orientada hacia eso. Es un proceso bastante gradual porque no vas a tirar todas las misiones, los proyectos que tenga la empresa a que lo hagan de esta manera, porque posiblemente la productividad, por lo menos en las etapas iniciales, baje muchísimo. Porque si tú tienes a todo el mundo intentando eh, planear cuando nunca lo han hecho, probablemente todos se vayan a equivocar y va a ser un proceso bastante lento para todos. Entonces, seguramente vas a querer continuar teniendo cierto tipo de agilidad en el proceso, o sea, tomando todavía decisiones centralizadas en un líder o en la persona que normalmente lo hace, y empezar a crear la cultura delegando algunos proyectos eh, como tal para poder manejar el balance y la dicotomía entre la productividad versus el crecimiento cultural que pueda tener la empresa. Ahora, si por algún motivo cuentan con el tiempo y se puede, pues entender que seguramente bajen un poco la productividad inicialmente, pero después de un tiempo de la curva de aprendizaje probablemente aumente la productividad, porque en vez de tener un solo cerebro decidiendo todo, vas a tener 20, 30 cerebros dando todo su potencial y en ese momento va a ser mucho más. Todo depende también a qué plazo piense la empresa. Si los plazos de la empresa son, solamente medimos el desempeño mensual, seguramente este tipo de cosas no van a ser muy viables. Pero si la empresa tiene plazos anuales, por ejemplo, van a ver que si bien el primer cuarto del año va a ser más lento porque empezamos este proceso, seguramente el tercero y el cuarto van a tildar la balanza hacia el otro lado y van a ser mucho más productivos y probablemente el año cierre más productivo que otros años por haber entrado en un cambio de estos, pero la empresa tiene que tener esa capacidad de ver a plazos más largos. Entonces, creo que por ahí iría la solución, que como digo, dependiendo de las necesidades de la empresa, o te vas de lleno o lo vas haciendo gradualmente. Ok. Digamos que para cerrar un poquito, yo pienso que aquí ah, algo que todos nos llevamos de esta charla es realmente las dicotomías siempre van a depender de la situación. Y pienso que los líderes, más allá de evitar estar en uno u otro lado de la balanza, deben siempre procurar aprender a leer las situaciones, entender qué es lo que se está viviendo, con quién se está viviendo, cuál es el equipo con el que estoy contando en este momento, conocer a su equipo y conocerse a sí mismo, las habilidades que se tienen, que no se tienen y que se deben desarrollar para poder realmente tomar la decisión, entre comillas, correcta de irse para uno u otro lado de la balanza, ¿verdad? No Así sé si es. hay algo que quieras agregar, Dani. No, no, eso, las dicotomías son, como se dice, no sé si el dicho sea igual, en inglés es bread and butter, como lo de diario, lo cotidiano de un líder, o sea, todos los días vas a estar en una dicotomía diferente y todos los días vas a tener que usar ese juicio que has venido construyendo a lo largo de una carrera para poder analizar la situación y tomar la mejor decisión. Entonces, esto no es algo que se desaparece jamás y a medida que solucionas una dicotomía llega la siguiente. Entonces, como líderes entrenamos bastante ese músculo de decidir y decidimos en qué lugar de la balanza, en qué lugar del plano caemos para todo, para qué tanto le metemos a la misión versus a las personas, qué tanto le metemos a ser micromanagers versus a delegar. eh, y eso siempre va a estar. Y lo más interesante es entender
que no hay una sola respuesta y la respuesta probablemente cada día y para cada situación vaya a ser diferente. Entonces, sí, con eso también cierro y les dejo a las personas eso y si están pasando por dicotomías y están pensando, bueno, ¿cómo supero esto? La respuesta es que no se supera y simplemente se aprende a manejar las dicotomías día a día. Súper de acuerdo. Igual, buenísimo si nos dejan en los comentarios cuál es la dicotomía que piensan que más se les dificulta o el balance que más les cuesta encontrar. Y cualquier tema que quieran que charlemos en los siguientes podcasts también es sumamente bienvenido. Muchísimas gracias, Dani. Que tengas una bonita noche. Igualmente.